En un trágico giro del destino, la vida del querido presentador mexicano Paco Stanley fue arrebatada de forma violenta el 7 de junio de 1999. Su asesinato conmocionó a todo el país y dejó una marca imborrable en la historia del espectáculo. Acompáñanos en este viaje para descubrir la verdad detrás de este trágico suceso. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Comencemos! Esta vez, el popular presentador de televisión Paco Stanley fue acribillado a balazos el 7 de junio de 1999, frente a un restaurante cerca del Anillo Periférico. Tras el atentado, se divulgaron diversas teorías sobre su muerte, incluyendo sus posibles vínculos con el crimen organizado, la venganza y los celos. Paco Stanley fue un personaje infaltable en los hogares mexicanos durante los años 1990, y su muerte aún se recuerda como uno de los episodios más traumáticos del país a finales del siglo XX. Recordemos la vida de Paco Stanley, las circunstancias de su dramática muerte y las diversas teorías que se manejaron para explicarla. Tenía estudios de Derecho, Psicología, Publicidad y Mercadotecnia. Francisco Jorge Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley, nació en Ciudad de México el 3 de julio de 1942 y cursó estudios de Derecho, Psicología, Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México. En su juventud fue maestro de secundaria en literatura. Comenzó en la radio en 1969 en la emisora Sex AM, participando en noticieros y en el programa Capitanes Infantiles del Aire, en el que interpretaba varios personajes al lado de su sobrina Rocío García Stanley. En 1974 fue contratado por Televisa para el Canal 4, iniciándose en el programa Nuestra Gente, y después participó durante varios años en producciones tales como Alegrías de Mediodía, Divertidísimo, La Mujer Ahora y El Club del Hogar. Además, fue anfitrión del programa Pacatelas. En 1986 condujo La Carabina de Ambrosio y en pantalla participó en el programa Sonrisas y Sorpresas, que estuvo en el aire desde 1988 hasta el 1991. En 1988 también fue conductor de la selección de espectáculos del canal de noticias ECO. En 1991 le ofrecieron la conducción de Ándale, junto a Arlit Garibay y Benito Castro, producción que fue bien recibida por el público, alcanzando altos ratings de audiencia. En 1993 se unió a Gabriela Rufo en la conducción de Llévatelo y en 1995 compartió créditos con Mario Besares y Benito Castro en Empapátelas. 4 años más tarde, Besares sería uno de los sospechosos de haber continuado con lo que te estaba diciendo. Este desayuno con varios compañeros de TV Azteca antes de morir. El 7 de junio de 1999, Paco Stanley desayunó con varios compañeros de TV Azteca en el restaurante mexicano, El Charco de las Ranas. Poco después de finalizada la emisión del programa, una tras otra, entre los presentes estaban, aparte de Stanley, el comediante y presentador Mario Besares, el periodista Jorge Gil, su chofer y algunos escoltas. Según testigos, Besares recibió una llamada telefónica que atendió alejándose de sus acompañantes y después se dirigió al baño alegando que la comida le había caído mal. Paco Stanley y el resto del grupo salieron del restaurante y mientras esperaban a Besares, el vehículo del presentador fue atacado por un comando armado. Murió instantáneamente de 4 disparos. Unos sujetos que cruzaron el anillo periférico por un puente peatonal abrieron fuego de ametralladora contra la camioneta en la que esperaba Stanley, matándolo instantáneamente de 4 disparos y se dieron a la fuga. Jorge Gil recibió 2 balazos en una pierna y un infortunado transeúnte de 30 años, un agente de seguros de nombre Juan Manuel de Jesús Núñez, que pasaba cerca del lugar en compañía de su esposa. Fue alcanzado por una bala perdida que lo mató, mientras que su mujer resultó gravemente herida. También fue herido de gravedad un acomodador de autos de 18 años. De los 4 proyectiles que impactaron a Stanley, uno quedó alojado en su cráneo y 3 entraron y salieron. Según los investigadores, tenía en la ropa una bolsita con una sustancia. El asesinato de Paco Stanley dio origen a varias hipótesis, cobrando fuerza la que vinculó el crimen con el mundo de las drogas. Según la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Stanley tenía en su ropa una pequeña bolsa con una sustancia, lo que fue desmentido por su familia. A pesar de que parecía claro que el hecho había sido obra del crimen organizado, se desató una ola de reservas críticas contra el gobierno del DF,
entonces encabezado por Cuauhtémoc, por la criminalidad desbordada que estaba afectando a la Ciudad de México. Tras algunas semanas de investigaciones, Mario Besares y Paola, durante colaboradores de Stanley en TV Azteca, fueron incriminados como autores intelectuales del asesinato. Las televisoras hicieron todo lo posible por relacionar el asesinato con el delito común. El día del crimen, TV Azteca y en menor medida Televisa dedicaron largas horas de transmisión a mostrar el escenario del atentado, vinculando el asesinato con el delito común, haciendo entrevistas y cuestionando al gobierno de la ciudad por su inefectividad en el combate de la delincuencia. El presentador Jacobo Zabludovsky dijo: "Alguien tiene que renunciar", en el programa de hoy de Televisa, mientras que el periodista Jorge Garralda afirmó la responsabilidad de Cuauhtémoc Cárdenas en la emisión de A quien corresponda en TV Azteca. Se afirma que ese día, impulsado por los altos niveles de audiencia, nació en México un nuevo estilo periodístico, con la televisión convertida en un arma contra el Estado. El cocinero de un conocido mafioso relacionó el asesinato con el crimen organizado. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, actualmente Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fundamentó sus acusaciones en las declaraciones de Luis Valencia, el entonces cocinero del mafioso Luis Ignacio Amezcua, presunto líder del cartel de Colima. Valencia aseguró que Amezcua se reunió con Besares y Durante para planear el asesinato debido a unas deudas de Stanley con los traficantes. En el transcurso de las investigaciones fueron detenidos Besares, Durante y Erasmo Pérez Gárnica, alias El Cholo, por su parecido físico con el hombre que le disparó a Stanley, según los retratos hablados dictados por los testigos. También fueron implicados y terminaron en prisión José Luis Rosendo Martínez, chofer de Stanley, y Jorge García Escandón. El caso se vino abajo cuando Luis Valencia se retractó de sus acusaciones. Valencia afirmó que había escuchado a su patrón cuando le dijo a El Cholo que matara a Stanley debido a que le debía mucho dinero, añadiendo que Paola Durante había actuado de enlace entre ellos. El cocinero del jefe mafioso añadió que Besares se retrasó en el baño para dar tiempo que los asesinos llegaran al lugar del crimen. Sin embargo, el proceso se desplomó cuando Valencia, quien estaba en prisión por otros delitos, se retractó de su testimonio, afirmando que la Procuraduría del DF lo había torturado para inculpar a los detenidos. Los detenidos fueron liberados por falta de pruebas después de estar más de un año en prisión, y el caso continúa sin resolverse. Los primeros momentos después del crimen fueron de desconcierto y estupor. En la memoria de muchos mexicanos aún sigue presente la imagen del popular Paco Stanley muerto a balazos en el puesto del copiloto de su lujosa camioneta de doble tracción, mientras su hijo gritaba de dolor sin comprender lo que había sucedido. En cuestión de minutos, la escena del crimen en el anillo periférico en la colonia Jardines del Pedregal fue tomada por agentes policiales y judiciales, mientras reinaba el estupor y el desconcierto al saberse que la víctima era Paco Stanley, lo que motivó la presencia de jefes de alto nivel ante el crimen a plena luz del día de una figura pública de tanta fama. Millones de mexicanos siguieron la incidencia de la averiguación criminal. Tras la muerte de Stanley vino uno de los procesos criminales más controversiales en la historia de México, con el sector político, los medios de comunicación y el público en general pidiendo una investigación imparcial y lanzando hipótesis sobre los posibles móviles del asesinato. Con millones de mexicanos siguiendo atentamente las incidencias de las averiguaciones, horas después del hecho, el procurador Samuel del Villar presentó un retrato hablado de uno de los perpetradores y descartó el robo y el secuestro como posibles causas, lo cual, por lo demás, saltaba a la vista, ya que los sicarios habían hecho su balacera y huido inmediatamente. Mario Besares, un cocinero danzante y licenciado en turismo que terminó como comediante y presentador. Mario Rodríguez Besares, más conocido como Mario Besares o Mayito, desarrolló buena parte de la primera etapa de su carrera artística al lado de Paco Stanley. Besares, de 17 años más joven que Stanley, nació en Ciudad de México el 11 de febrero de 1959 y estudió turismo en el Instituto Politécnico Nacional, especializándose en hotelería, alimentación y bebidas, obteniendo también un diploma como chef. Mientras estudiaba en el Politécnico Nacional, cursó danza contemporánea y claqué en el Instituto Nacional de Bellas Artes, lo que le llevó a trabajar como asistente de coreografía. Comenzó su carrera televisiva en Televisa en 1995, en el programa de entretenimiento Págatelas, junto a Paco Stanley.
En 1998, Besares se unió nuevamente a Stanley, esta vez en TV Azteca, en una tras otra con un formato parecido al del programa de Televisa. También hizo un poco de teatro participando en montajes como Jesucristo Superestrella, Cabaret y Vaselina. Durante su participación en Empácatelas, el programa utilizaba el tema musical El Gallinero como cortinilla para pasar a comerciales, y Besares improvisó un baile imitando a una gallina, que gustó a Stanley y enganchó al público. Cuando Paco Stanley gritaba gallinazo, sonaba el tema y Besares bailaba y se contorsionaba en el piso. Esta estampa se convirtió en un fenómeno social que animaba toda clase de fiestas y reuniones. Fue durante uno de esos bailes de gallinazo cuando a Besares se le salió la sospechosa bolsita. La teoría de las deudas. El asesinato de un personaje tan mediático como Paco Stanley conmocionó a México y muy pronto empezaron a surgir teorías sobre el motivo del crimen. Un expediente de la Procuraduría sobre una de las líneas de investigación mencionó que Stanley y Besares le debían fuertes sumas de dinero a Amezcua por el suministro de sustancias. También se afirmó que Besares le debía dinero a Stanley. Se dice incluso que Amezcua concertó el trabajo con el Cholo en una reunión realizada el 22 de abril de 1999 en el Reclusorio Sur. Paola Durante presuntamente actuaba como enlace y debía acordar la ubicación de Stanley para realizar el atentado. Con su participación en la operación, Besares dejaba saldadas sus deudas con Amezcua y se libraba de tener que pagarle a Stanley. La teoría del vínculo de Stanley con el crimen organizado. Esta hipótesis señala que Stanley era mucho más que un consumidor y que estaba estrechamente relacionado con el crimen organizado. Se dice incluso que recibía en su oficina al famoso capo Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. También se afirma que un asalto a Stanley en el restaurante Las Gaoneras, 7 meses antes de su muerte, fue en realidad una advertencia para que se pusiera derecho con el alto mando criminal. Después de ese atraco, el presentador gestionó ante la Secretaría de Gobernación un permiso para portar armas, que recibió en mayo de 1999, y contrató a los hermanos Enrique y Fernando Pérez Tamayo como guardaespaldas. La teoría de la venganza de Mario Besares. Cuando el grupo que desayunaba en el restaurante El Charco de las Ranas salió a la calle cerca del mediodía el 7 de junio de 1999, Mario Besares se separó del resto y pasó 15 minutos en el baño, no estando presente durante el atentado. Los que afirman que fue uno de los autores intelectuales del asesinato de Stanley señalaban que pudo haber actuado por venganza, librándose de paso de sus deudas. Esta teoría se basa en las recurrentes bromas pesadas que Stanley le hacía en el transcurso de los programas, llegando incluso a rumorearse que un hijo de Besares con su esposa Brenda Jiménez en realidad era del presentador asesinado. La teoría del vínculo de Stanley con el cartel de Juárez. Según los peritajes, Stanley tenía lesiones en las fosas nasales y portaba una sustancia al momento de su asesinato, mientras que en su automóvil fue encontrado un molinillo de pulverización. También se dijo que tenía $5 millones en una cuenta en las Islas Caimán. Un informante de la DEA señaló que el presentador trabajaba para el cartel de Juárez, y una línea de investigación lo mencionó como proveedor de sustancias en el mundo del espectáculo. La teoría del vínculo de Stanley con el lavado de dinero del crimen organizado. Durante las investigaciones surgió también la hipótesis de un presunto involucramiento del presentador en una trama de lavado de dinero derivado de las actividades ilícitas del crimen organizado. En su edición del 10 de junio de 1999, el diario capitalino de Nota Roja, La Prensa, dijo tener información de que la Procuraduría investigaba a Stanley como testaferro o prestanombre al servicio de una organización criminal. En concreto, se señaló que el presentador había estado involucrado en el establecimiento de una fábrica de artículos fonográficos con dinero proveniente del delito. Jorge Gil escribió en su libro Mi Verdad que el comportamiento de Besares había sido muy sospechoso. El periodista Jorge Gil se encontraba a bordo de la camioneta Lincoln Navigator de Paco Stanley cuando el presentador fue acribillado y recibió 2 tiros en una pierna. En medio de la conmoción se difundió la noticia de que también había muerto, pero poco después se supo que estaba fuera de peligro. Un año después del crimen, Gil publicó el libro Mi Verdad, el caso Stanley, en el que afirmó que la relación entre Besares y el presentador se había deteriorado mucho en los últimos años. Igualmente expresó que el comportamiento de Besares al encerrarse en el baño del restaurante mientras se perpetraba el atentado había sido muy sospechoso. La esposa de Mario Besares escribió un libro en el que admitió que Stanley la acosaba.
Brenda Jiménez Besares, esposa de Mario Besares, luchó durante el año y medio que su marido estuvo en prisión para tratar de conseguir su libertad. Brenda Besares es una actriz, cantante y conductora nacida en Monterrey, Nuevo León, en 1966. A los 13 años se inició como modelo infantil y después estudió artes escénicas y danza clásica en su ciudad natal. En 2012 publicó el libro Demasiado Fuerte, la novela, en el que admitió que Paco Stanley estuvo acosándola durante varios años. Incluso llegó a proponerle que dejara a Mario Besares para irse con él. El matrimonio de Besares estuvo a punto de terminar por las secuelas del caso Stanley, pero la relación se recompuso después de que la pareja asistió a una congregación cristiana. Paola Durante afirmó que quedó en shock cuando supo la noticia de la muerte de Stanley. Durante habló en una entrevista sobre el momento en el que conoció la muerte de Paco Stanley. Yo estaba con toda la cadena en una tienda de autoservicio. Elía, que era la coordinadora, nos gritó: «Paco está muerto». Nos fuimos a las oficinas, pero yo no podía creerlo. Todos estábamos en shock. Stanley se veía nervioso en su último programa. En la última edición del programa, una tras otra, del lunes 7 de junio de 1999, día de su muerte, Paco Stanley intentó bromear en su parrafada de bienvenida. «Qué bueno que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros este domingo 27 de octubre de 1914 a las 8 de la mañana. Efectivamente, estamos en todo. Como era habitual, siguió con sus bromas a lo largo del programa y algunos medios afirman que tras ver los videos a posteriori, observan al presentador un poco impaciente y nervioso. Su muerte, velatorio y entierro estuvieron marcados por el sensacionalismo de los medios. El sensacionalismo en el tratamiento mediático del asesinato de Paco Stanley comenzó con su misma muerte y continuó con la espectacular cobertura del traslado del cuerpo, emitido en vivo con imágenes tomadas desde helicópteros. Luego, la gente común que apreciaba al muerto porque lo tenía diario en las pantallas de sus hogares se mezcló con un desfile de conocidos personajes de todos los sectores de la vida mexicana, incluyendo políticos, ejecutivos y figuras del medio artístico y comunicacional. El sepelio fue multitudinario, hasta que los restos de Stanley pudieron reposar en el Panteón Español de Ciudad de México. Este destacó por su chispa humorística y la sonoridad de su voz. Cuando Stanley comenzó su carrera en la radio y la televisión, lo hizo impulsado por su fuerte y sonora voz, así como por su talento por las ocurrencias y salidas humorísticas rápidas que lo convirtieron en poco tiempo en favorito del público. Televisa lo lanzó y promovió al estrellato con sus programas de revista, que amenizaba constantemente con sus bromas espontáneas y a menudo a costa de sus colaboradores, del público y de sí mismo, situación que aseguraba un considerable flujo de patrocinadores. El Cholo siempre ha dicho que fue un chivo expiatorio. Como autor material del asesinato fue señalado y encarcelado Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, quien fue recluido en el Penal Federal de Máxima Seguridad de La Palma. Pérez Garnica fue liberado el 25 de enero del año 2001, cuando se les dictó auto de libertad a los 5 implicados al no encontrarse elementos suficientes para mantener las acusaciones de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas. El Cholo siempre ha sostenido que fue implicado en el crimen por las autoridades. Además, Eugenio Derbez declaró como sospechoso del asesinato de Stanley. En enero del año 2022, el conocido comediante mexicano Eugenio Derbez reveló que declaró como sospechoso en el asesinato de Paco Stanley. Derbez fue considerado sospechoso a raíz de una batalla mediática entre Televisa y TV Azteca, iniciada poco antes de la muerte de Stanley. ¿Qué opinas de esto? Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado este video no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.